vamos a continuar la saga de limpiando mi baño, también conocido como decluttering de mi colección de maquillaje. Hoy la sección que nos toca es paletas de sombras de ojos principalmente, y es que tengo aquí productos de maquillaje, de paletas, sombras sueltas también, alguna sombra líquida desde hace demasiado tiempo, y el problema principal es que el maquillaje caduca, como ya hemos hablado a lo largo de estos vídeos. Voy a dejarte el resto de vídeos que he hecho de decluttering en las tarjetitas, ¿vale? Que te coinciden ahí, aquí. Van a estar en las tarjetas, ¿vale? Bien, ¿qué pasa? Que aquí tengo maquillaje de paletas de ojos desde hace demasiado tiempo, y hay algún producto que ya no uso, no me gusta. Entonces, bueno, este vídeo también sirve para... Vamos a hacer una revisión de todo ese maquillaje. Decidimos qué es lo que nos vamos a quedar y qué es lo que no. Y mi intención es reducir por lo menos a la mitad todo el maquillaje que vamos a revisar hoy, ¿vale? Voy a enseñarte un poco la cantidad que tengo aquí. Tengo estas dos cajitas llenas y aún hay algún producto por aquí arriba, y mi intención es quedarme solo con una. Si puede ser menos, pues todavía mejor, pero bueno, vamos a hacerlo lo más realista posible, y yo creo que podríamos quedarnos con una cajita. Así que lo que voy a hacer es abrir la primera caja, que es esta de aquí, que es la que tengo el maquillaje un poco más... el que tengo desde hace más tiempo. Bien, y así vamos decidiendo si se queda o no se queda. Bueno, cosas que vale la pena mencionar. Me gusta mucho el maquillaje colorido, me encanta, y sobre todo el maquillaje de ojos colorido, pero no suelo maquillarme los ojos, así que al final tengo demasiados productos de ojos que no acabo usando. Se acaba pasando su vida útil, y lo que tengo es un montón de mi espacio de almacenaje ocupado con productos que no uso. Algunos de estos no uso porque no me gustan, simplemente, y sí que es verdad que cuando las pocas ocasiones que acabo maquillando los ojos, siempre suelo ir a por las mismas 2 o 3 paletas. Así que vamos a intentar reducir todos los productos que tenemos. Idealmente no hubiéramos consumido tanto en un principio, pero eso es algo que estamos trabajando ahora, ¿vale? Así que vamos a empezar por una de las que creo que es mi paleta más antigua probablemente. Esta de aquí es de Nabla Cosmetics y es la Secret Palette. Es una paleta de... bueno, venía con esta funda y luego esta de aquí es la paleta, que el arte es espectacular y me encantaría guardarla solo por el hecho de lo bonita que es. Pero aquí tenemos la caducidad, que es 18 meses, y 18 meses digamos que los cumplió hace 4 años probablemente. Esta ya es una paleta que no uso y no usaría en mis ojos, temiendo una reacción, la verdad. Así que nada, vamos a darle su último momento de gloria. Vamos a apreciar lo bonitos que son estos productos y vamos a hacer que pasen a mejor vida. Bien, estos de aquí son los colores de la paleta. Tenemos
tenemos esta primera fila un poco más nudes, rosaditos. Esta un poco más tonos fríos con este verde, este azul, que no sé cómo lo podríamos definir. Un poco turquesa oscuro tal vez, este morado, y esta de abajo un poco tonos más cálidos en dorados y marrones. Creo que puedo hacer, ya que vamos a hacer la mayoría paletas, creo que puedo hacer, un segundo que tengo un cable que se me estaba enganchando en la ropa. Creo que puedo decirte cuáles han sido las sombras que más usaba de esta paleta, y la que más he usado sin lugar a dudas fue esta de aquí, que aunque puede que la veas un poco blanca, en realidad es un brillo que destella verde. No sé si llegarás a verlo. Voy a intentar hacer algún swatch en la mano, ¿vale? Y para mí de esta paleta la mejor era sin duda esta. A ver, espera. Vamos a apoyarlo aquí y... Lo sé. Lo sé, quiero decir... La he estado guardando todo este tiempo principalmente por esa sombra. ¿Ya? De no haber nada a boom. Así que sí, esa era Play Hard, que la verdad es que jugaba bastante fuerte. Increíble. El resto fueron bastante bonitas. Este dorado tampoco estaba nada mal, pero el resto fueron bastante estándar. Sin más, este negro, esta sombra negra es probablemente la única sombra negra que he tenido, que de verdad era una sombra negra, muy buena sombra negra. Pero más allá de eso, se tiene que ir, lo sentimos mucho, pero esta pequeña se tiene que ir. Seguimos y seguimos con esta de aquí. Esta de aquí es la Urban Decay Naked Reloaded, que tiene esta especie de acolchadito en la parte superior. Bien, esta de aquí es probablemente una de las paletas más aburridas que tengo. Es todo tonos neutros, y aunque es una de esas aburridas, es la típica a la que irías por un look de diario. ¿Qué pasa? Que no me daba la sensación de que tuviese un buen... le he usado muy poco, y porque me daba la sensación de que no había suficiente payoff, de que las sombras no tenían tanta pigmentación como me gustaría que tuvieran. Así que se quedó un poco... Una sombra que me gustaba muchísimo era esta de aquí, que se llama Dreamweaver. Esta que te voy a enseñar. ¿Ves a lo que me refiero? Tiene muy poca pigmentación, pero me gustaba para un look de hacer algún ahumado o algo así. De todas formas, muy poco usada. Pero algo que sí que quiero hacer ahora, que me voy a deshacer de ella, es esto. Nunca le quité el protector del espejo a esta paleta, así que ha llegado el momento
Seguimos. Vale. Tengo aquí esta, que es la Natasha Denona Zendo Palette. El nombre Zendo, ahí está. Esta es una paleta de bronceados naranjas y verdes. El espejo es perfecto porque es un tamaño enorme y estos son los colores. Estos colores, pero voy a hacer así para no estar reflejando todo el rato y que no te distraigas. Estos colores, esta paleta, esta distribución de color me encanta, tiene todo lo que me gusta, verdes y naranjas tostados. El color que más usé de esta paleta, este verde de aquí, lo destruí. Sé que no lo parece, pero lo destruí. Estos, de hecho, este quad, digamos, estos 4 de aquí me gustaron muchísimo. Los otros 9 apenas los usé porque tenía otras paletas que trabajaban mejor estos colores, pero como historia de color, digamos, como escenografía de colores, muy bien. Y esta de aquí es una sombra duocromo que va entre el naranja y el verde. ¿Te das cuenta? Y esa es la que te voy a hacer el swatch. A ver, aquí. De rosadita a brillar verde. Veo que hay así un poco una historia común, ¿no? Los verdes. No sé por qué, pero me gustan mucho. Muy bonita. Respecto al resto, Natasha Denona hace muy buenas sombras, o hacía al menos muy buenas sombras, pero la he usado tan poco, me da tanta pena. Las mates estaban muy bien, esa verde me gustaba mucho, la roja también, aunque tendía demasiado al marronáceo. Se va a ir porque no la estoy usando desde hace mucho y ya no debería usarla, la verdad. Siguiendo un poco Natasha Denona, tenemos esta mini paleta de aquí, que esta es una paleta es la Mini Sunset, que básicamente eran unas versiones mini que sacaban con las paletas grandes. Esta de aquí es la Mini Sunset y este dorado es una locura. Algo que sí que no me gusta demasiado de las sombras de Natasha Denona es que se desmigan bastante, así que voy a enseñarte este dorado, que es que de verdad, o sea, este dorado es que es tan dorado que casi es medio cobrizo. ¿Ves a lo que me refiero? Tengo aquí una toallita para irme limpiando el dedo que voy usando para enseñarte las sombras. No sé cuánto conseguiré hacer con ella. Eso no es espectacular. El pigmento aquí, una locura. Los brillos de Natasha Denona son muy buenos. Pero esta también ha cumplido ya su vida útil y se va a ir. Bien. Después tengo aquí 2 paletas que usé un montón. La primera te la voy a enseñar así un poco. Uy, mi garganta. La primera te la voy a enseñar así un poco regular porque en algún momento se me cayó y se me rompió. Esta es de W7 y es la Vivid Fluorescent Fabulous, y este es en el
eran las de Huda Beauty, y por aquel entonces yo me compré las de W7. Aquí ves que se me rompió una de las sombras, y a pesar de que pigmentaban más bien poco, las usé una barbaridad. Una barbaridad. Es esta. Uy. Y esta otra, que esta es la Punchy Pink. Punchy Pink. De esta me encantaba esta lila y esta sombra súper brillante que te voy a enseñar ahora. Aún es cremosa a día de hoy, qué barbaridad. Esta me hubiera quedado increíble hacerme un maquillaje. Hacerme un maquillaje de ojos con ella hoy. Pero... uy. Bueno, pues... húmeda en la paleta, pero ya no estamos pigmentando. Bueno, una pena. Se van a ir las dos de todas formas. Desde luego, la diferencia entre la que acabamos de hacer y esta... Vale, vamos a seguir ahora por otras dos mini paletas que también compré juntas en su momento. Estas dos son de Essence y siguen un poco la temática de la de Natasha Denona que te enseñé antes. Esta primera es la Dancing Green, que básicamente es una mini paleta en tonos verdes, que además traían un espejito. Estas son las sombras, eran muy bonitas, me gustaron mucho y por eso las compré, pero la pigmentación y se nota. Pero esta por ejemplo de aquí, que es un marrón pero un poquito más topo, la usé bastante, pero es mucho más clarita, quedaba mucho más clarita en realidad de lo que esperarías de esta sombra. El concepto estaba muy bien y solía llevarla conmigo en el neceser por el espejo. Y un poco en misma colección, pero otro color, es la Bronze This Way, que esta tenía un poco más terracota, dorado. También el espejito. De hecho, vamos a vernos. Me pica un poquillo la nariz, pero bueno, también se va a ir. Hicieron su función en su momento, pero ahora mismo ya no las usaría. Bien, y estamos acabando ya con la primera caja, que por lo que estoy viendo estamos haciendo un pleno de descartes. Bien, y esta última que tengo aquí es esta paleta, que es de Imagic. Esta juraría que la compré en AliExpress. Creo que sí. Y esta bueno, la he conservado principalmente porque he hecho algún roleplay con ella. Me encantan los colores, ese verde es súper chulo. Y además se llama Elfo. Este amarillo también. Este verde musgo, muy bonito, muy bonito. La pigmentación, muy. Y no llegué a usarla mucho porque cuando la recibí ya vi que tenía una fecha de caducidad, porque en esta sí que viene impresa aquí detrás. Tenía una fecha de caducidad muy cercana y poco tiempo tuve para llegar a usarla, pero esta gama de colores me gusta mucho. Estoy viendo que soy muy de dorados y verdes. No te he enseñado ninguna sombra azul. No sé si tendré una sola sombra azul.
a modo de iluminador para ir a un festival, me dio reacción en la piel, así que no lo he vuelto a usar y lo he guardado por si lo usaba para alguna cosa de algún maquillaje, pero al final no lo he usado, así que lo vamos a desechar porque tengo sustituto para ese producto. Bien, después tengo de aquí este glitter de Sephora, esta sombra individual de glitter que tiene este aspecto y te la voy a enseñar. A ver. ¿Qué te parece? Esta de aquí la tengo desde hace bastante poco, la verdad, y esta sí me la voy a quedar. Esta se llama Touch of Silk y es el número 305 y tiene este aspecto. Es una sombra de purpurina rosadita que me gusta mucho. De hecho, esta la he usado como sombra, como look de una sola sombra y me ha gustado mucho esta sombra en el párpado y luego un eyeliner. Queda muy bonita y esta sí que me la voy a quedar. Seguimos en formato sombras individuales con estas dos de Kiko, que son del 25 aniversario. No sé cuándo fue eso, pero ya hace. Y las tengo en dos colores. La primera es este bronceado. Es que es increíble, estas sombras son increíbles porque parece, punto número uno, la textura es como de velvet, como de terciopelo, pero terciopelo literal, o sea, es algo súper curioso. Y aparte ese efecto, es que es una locura el efecto que le dieron a la propia sombra. Me recuerda a lo que ya había hace tiempo, pero a estos pinta uñas efecto magnético, que con un imán consigues dibujar efectos, pues mismo efecto, y aquí está. Y te voy a enseñar tú esta sombra, aunque la toques no se pierde, y este es el aspecto que tiene, es este bronceado. Increíbles, la verdad es que increíbles. De las sombras que he probado de Kiko, la verdad es que no decepcionan. Este es el color, pero ya tienen sus años y no las estoy usando, así que se va a ir. Y la otra que tengo, espera que te voy a enseñar, voy a limpiar el dedo. Y la otra que tengo es esta otra, que es en tono verde. Qué raro, ¿no? Una sombra verde que se ve así. Se van a ir las dos, pero me gustaban muchísimo, las usé un montón. Y ahora ya la última que nos queda dentro de esta caja es esta de aquí, que es la sombra líquida de Rem, que es la marca de maquillaje de Ariana Grande, y esta es de la que hicieron en colaboración con Wicked, la primera película, que es una sombra líquida o sombra en crema de este verde. A ver. Necesito decir algo más. Sí, es un verde bosque con purpurina dorada. Es muy bonita esta sombra, muy bonita, y la he usado con una... Esta la he usado con brocha fina para dibujar un delineado. No dura demasiado, pero es una sombra que por ahora
no sé si voy a poder deshacerme de nada de aquí. Ay, Dios. Vale. Vamos a empezar por el principio. Esta paleta de aquí es de Romand. Estoy viendo aquí detrás ya la fecha de caducidad y caducó hace un año. Vale, pero voy a hacer solo esto, ¿vale? ¿Hay algo que te llame la atención? Tú ves que esto parece que emite luz propia. Pues eso. Y luego está esta de aquí que es pura purpurina. Tengo que hacerte un swatch de las dos, ¿vale? Porque esto no tiene ningún desperdicio. Vale, bien. Vamos a empezar por la de luz propia. Y esta es la de purpurina. La de luz propia no me ha quedado muy bien hecho el swatch. También es cierto que ahora mismo estoy haciendo los swatches encima de mi brazo que tiene pelillos y pues no se pega tan bien la sombra, pero bueno. Esta purpurina es preciosa y esta otra también. Está caducada. Sí, está caducada. Es una paleta que tiene ya también su tiempecito, pero me voy a deshacer de ella. No, es que me da igual. Esta purpurina es de las pocas purpurinas así de este estilo que no me ha dado reacción, porque tengo la piel bastante sensible, la verdad, y no tolera muy bien este tipo de productos con mucha purpurina o mucha textura, y con esta nunca he tenido ningún problema, así que va a seguir estando en mi colección. No sé si voy a ser capaz de hacerte muchos más swatches, pero bueno, esa se queda. Junto con esa compré en su momento esta otra, que son todas sombras mates y en tonos más bien fríos. La usé un montón porque de hecho la usaba sobre todo para delineados. Se nota ahí el pincel que luego calcaba, y esta estuvo muy bien para hacer sombreado, no sombreados, contornos, por el tipo de tonos que tiene, que son bastante de sombra, no sombra de ojos, sino una sombra va a tender a tener este color un poco más grisáceo, más frío. Me gustó mucho, pero esta sí que voy a retirarla. Vamos a darle un momento al tapping, que no sé qué tiene el plástico del envase, que suena increíble. Podríamos guardarla como prop. Podríamos. Hacemos una excepción. Sé que la otra suena igual, pero bueno, vamos a dejarla por aquí. Siguiente. Esta de aquí es de Deli Plus. Me hace mucha gracia el formato que tiene para abrir. Tiene 3 esquinas imantadas y una rotatoria. La he usado muy poco porque las sombras no me acabaron de convencer, así que esta se va a ir. Una pena, porque esperaba más de esta paleta, pero nope. Bien, después tenemos esta otra
otra de aquí de Natasha Denona. Esta es la Mini Star Palette. Y puede que esta sea la única sombra azul que tengo en toda mi colección. Esta de aquí voy a conservarla por esta y esta sombra. ¿Han caducado? Pues probablemente, pero me voy a arriesgar porque es que son muy bonitas. Esta de aquí es una sombra duocromo. Dios, es que es súper cremosa, que según como le da la luz es o azul o marrón. Mira, además aquí con los nudillos se nota mucho. Se nota mucho ese efecto duocromo. Es marrón y azul todo a la vez. Esta sombra es espectacular. Y es probablemente el único tipo de sombra azul que uso, pero es brutal. Y esta sombra en directo llama muchísimo más la atención. Mira, es que es increíble. Es increíble. Llama muchísimo más la atención todavía. Dije que no te ibas a hacer swatches y ahora ¿qué hago? Bueno, no pasa nada. Podemos reciclar el papelito un poco más. Esta sombra azul en directo llama muchísimo más la atención. Es brutal. Si conoces a Ratolina, youtuber, esta es la que sería para ella una sombra urraca. Maravillosa. Seguimos. Sí, porque hay más. Esta de aquí es otra paleta de Imagic, también de AliExpress. Esta la compré. No la compré, esto creo que fue para una colaboración o algo así. Creo que sí. Estos son los colores, muy bonitos, pero muy mala calidad, la verdad. Esto ya es de hace tiempo. Ahora mismo no sé qué tal son los productos de maquillaje de AliExpress, pero esa pues no. Claro, es que tú mira eso. Bueno, seguimos. Ahora ya quedan 5 que creo que me voy a quedar todas, pero las vamos a ver juntas, ¿vale? La primera es esta de aquí, que es la NYX Ultimate I Know That's Right, que es la paleta de neones, de colorines de NYX. Esta paleta es una paleta que me compré porque llevo mucho tiempo aburrida de que todas las paletas que salen al mercado sean paletas de marrones. ¿Veis la cantidad de sombras de colores que tengo? Yo cuando me maquillo los ojos lo que quiero son colorines. Y esta es de las pocas que pude comprar de colores. Estoy deseando que vuelvan a existir las paletas de colores. De hecho, recuerdo cuando tenía... Dios, es que aquella paleta era increíble. Recuerdo cuando tenía la de Too Faced, que tenía forma de un arco iris con dos nubecitas en las bases. Y creo que había salido como una colección de Pride o algo así. No estoy segura si era de Pride, si era de Carnaval, pero bueno, era unicornio, el arco iris, las nubes, y eran todo colorines. Y me encantaba esa paleta. Y esta es lo único que hay a día de hoy que, bueno, que es mínimamente equivalente. Me voy a quedar con ella, por supuesto. Los colores pigmentan regulín, la verdad. Podían pigmentar muchísimo más, pero lo soluciono un poco con el Duraline, con una prebase, con
aquí yo creo que podemos decir que es la joya de la corona. Esta de aquí es Pat McGrath. El precio de esta paleta no está justificado por, vamos, en ningún artículo, ¿vale? Esto no está justificado. Ahora bien, ¿me voy a deshacer de ella? Jamás. Es que ni la caja. Este de aquí es el envase, que es la cosa más premium que te puedes echar a la cara. Por detrás es dorado y los colores son estos. Mira, ¿ves esto de aquí? Esto de aquí, lila, azul, ahora es rosa. Es un duocromo. Y este de aquí arriba, que es verde, ahora es rosa también. Estas dos sombras, no hay nada como estas dos sombras, pero nada. Esta otra de aquí, roja, no voy a ser capaz de enseñar. Ahí está, ahora es verde. Y esta de aquí dorada es el dorado más dorado que vas a ver en tu vida. Y luego están estas otras 6 que, bueno, están muy bien porque este brillo es muy bonito, pero bueno, son las que te van a hacer el look de base. Pero estas cuatro, si vendieran estas 4 separadas, te diría, por favor, cómpratelas. No te preocupes que te las voy a enseñar. Vale, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Esta de aquí es la que hemos visto, que es roja pero verde a la vez. Es difícil hacer esto, ¿eh? Este cambio, ¿lo ves ahí? ¿Lo ves ahí? Odio a la gente que dice esto en directo es mucho más increíble, pero es que esto en directo es mucho más increíble. ¿Ves ahí lo verde que es? Es que llega a ser tan verde, pero es que no. Es que en cuanto coge el brillo, brilla. Sí, suele ser así. Es que en cuanto coge el brillo, refleja. No tengo ya dónde poner esto. Vale, vamos a hacer una cosa. Una, dos, tres y 4. Dios mío. Vale. Lo hemos hecho mal otra vez. No me lo puedo creer. ¿Lo ves? ¿Lo ves ahí cómo se va reflejando el verde? Ay. Bueno, vas a tener que creerme, ¿vale? Es que no sé cómo hacerlo. Porque si lo hago así... Aquí estamos contorsionándonos. Es que mi POV, ¿sabes? Mi point of view aquí es verde. Pero verde. Pero aquí con la luz. A ver, espera. Vamos a hacer una cosa distinta, ¿vale? Porque yo necesito que veas esto. Entonces, luz. ¿Lo estás viendo? Ay, Dios. No sé cómo lo hace la gente que se dedica a hacer swatches de maquillaje, porque es que es una pesadilla. Bueno, esta es la rojo a verde, que básicamente es un escarabajo. Es increíble. Esta sombra es increíble. Esta dorada, para lo brillante que es, junto con el resto, parece que es la menos espectacular de todas. Después tenemos esta rosadita que brilla verde y esta rosadita que brilla azul. Tú ves cómo brilla ahí mi mano.
diera reacción. Dios, mira, mira, mira. Wow. Aunque me diera reacción, me quedaría con ella para siempre. Para siempre. Y esto es el brillo que me queda en la mano. Esta sí, me la quedo. Si alguna vez tienes la oportunidad de probarlas, no te digo de comprarlas porque son muy caras. Muy caras. Pero si tienes alguna vez, y yo esta paleta la conseguí en oferta. No, en oferta no. La conseguí con descuento. En oferta no. Y antes costaba menos de lo que cuestan ahora. Si alguna vez tienes la oportunidad de probar alguna de estas sombras, hazlo. Hazlo. Vale. Seguimos. Tengo esta de aquí, que es la Rose Quartz de Huda Beauty. Esta paleta es básicamente una paleta de malvas y lilas. Esta sombra de aquí es muy similar a la que te enseñé de Pat McGrath, que es rosa y que brilla azul, pero no tan increíble como la que te he enseñado antes. Aún así, esta paleta es muy bonita y me la voy a seguir quedando. Y también tiene un tremendo espejo. Tremendo espejo. Un poco sucio porque claro, las sombras manchan. Bien, esa me la voy a quedar. Y ya para ir terminando, nos quedan dos. Esta de aquí es la Living de Corazona en colaboración con Ratolina. Esta paleta no tiene espejo, pero tiene colores. Vale. Sombras increíbles. Esta de aquí, que se llama Glossy, que brilla, brilla y brilla y brilla. Esta de aquí, que es una sombra urraca, como la que te enseñé aquí. No es tan increíble, pero es muy similar a esta. Hay aquí un montón de sombras muy bonitas. Esta es espectacular. Y esta de aquí, que creo que se llama Amable, no, Entrañable. Esta azul también es súper chula. Me gusta mucho esta paleta, la verdad es que hizo una gestión súper chula. Voy a enseñarte también la de Urraca. Esta de aquí me recuerda muchísimo a la de la paleta de Nabla que hemos descartado. Y voy a enseñarte también esta, que es pura purpurina, que es Tolai. Vale, entonces tenemos, a ver si consigo, esta de aquí es Glossy, esta de aquí es Entrañable, esta de aquí es Urraca y esta de aquí es Tolai, que es Boom Fiesta. Es que es Boom Fiesta, ¿eh? Vale. El único problema que tiene esa última es que necesitas usar pegamento de purpurina, porque si no se cae todo. No tiene suficiente agarre. En el dedo aguanta, pero en cuanto la tienes en los ojos y empiezas a pestañear, pues se cae más fácil. Vale. Voy a limpiar un segundito la purpurina que tengo en los dedos. Voy a dejar el escritorio. Madre mía. Vale. Y esa evidentemente me la voy a quedar. Vale. Me encanta. Hizo un trabajo excelente, la verdad. Y ya para finalizar tengo esta de aquí, que es una paleta de sombras de ojos de glitter de Deli Plus, que esta juraría que la sacaron el año pasado, y es la paleta Mermaid Sirena, que tiene estas escamas y es todo purpurina en
vaselina. Estos son los 6 colores que trae. Tampoco he quitado el plástico del espejo, pero eso se va a quedar ahí. Y la que más me gusta, la que más he usado es esta de aquí. Es muy similar a la de Essence que hemos desechado, la que venía en el mini envase, y hace un poco ese efecto de purpurina grande, y con esta no he tenido reacciones. Vienen como en una base de gelatina y esa es la purpurina. ¿Cuál te gustaría ver de aquí? Pues no sé, ¿cuál te gustaría ver? ¿Cuál te puedo enseñar? La rosa, por ejemplo. Esta es la forma de aplicarlas. Como veo que funcionan mejor es a toques, porque si no arrastras toda la purpurina. Vamos a ver la verde. Y ¿cuál te enseño ahora? La dorada, por ejemplo, o la naranja, la naranja. Súper chulis. Estas son las típicas sombras que quieres tener para algo de... Ah, es verdad. Y esta de aquí trae estrellitas en el medio. ¿Las ves? ¿Las ves? El resto creo que no, pero esta blanca trae estrellitas. Vale. Estas son las típicas. El típico producto que quieres tener si tienes algún festival o alguna fiesta o incluso para algún disfraz. Estas, la ventaja que tienen es que como vienen en ese medio de gel, no necesitas pegamento. Qué mal estoy gestionando esto hoy, madre mía. Ahí está. Me encanta la purpurina y me encantan los colores. Ese es el resumen. Vale. Tengo una cantidad de purpurina y de colorines y de sombras y de... en las manos que... madre mía. Mi mano. Habiéndola limpiado ya. Bueno. Pues listo. En total espero que me quepan en esta caja, porque sí que es cierto que estas que tenía fuera es porque son más grandes que la propia caja, pero hemos hecho un decluttering bastante interesante, bastante importante. Así que nada, ahora queda reorganizar las paletas con las que sí que me voy a quedar. Y en resumen, si tienes alguna recomendación de alguna paleta de colores que funcione bien, que pigmente, que haya colores, me encantaría conocerla, porque así puedo ver si me interesa y poco más en realidad. Si te tuviese que recomendar alguna paleta gama baja, de lo que yo he probado, NYX funciona bastante bien. Las vibrantes les falta quizás un poco de punch, un poco de color, de concentración de color, pero funciona bastante bien. Romand es muy buena marca si tienes acceso a ellas, creo que son coreanas. Las de Corazona de Ratolina, supongo que también el resto de Corazona funcionan muy bien, me sorprendieron la verdad. Y luego de gama así un poco más alta, Huda
Beauty hace muy buenas sombras, Natasha Denona hace muy buenas sombras y Pat McGrath hace cosas increíbles. Me encantaría probar. Hay otra marca de sombras que me encantaría, bueno, otra marca de maquillaje que hace sombras que me encantaría probar, pero ahora mismo no recuerdo el nombre de la marca. Voy a intentar dejártelo escrito en la pantalla. Uy, ¿cómo se llamaba? Ay, es que no me acuerdo. No me acuerdo. Pero básicamente es muy similar a Pat McGrath en precio y en la textura, la concentración de color, la potencia y la suavidad de las sombras. Pero esa marca solamente la he visto a través de páginas en las que tienes que pedir a Reino Unido, y con el problema que tenemos en ese aspecto no me he atrevido. Pero bueno, tal vez algún día, tal vez si vuelvo a Reino Unido, pues tal vez la compre allí, y si no, pues probablemente no me compre maquillaje en mucho tiempo, pero me encantaría ver qué opciones hay de cara a sombras de color. Y poco más. Eso sí, en cuanto a purpurinas de este tipo de cosas, suelen sacar algo similar a esto todos los años, y te recomendaría que cogieras algo de esto. Es bastante económico y funciona muy bien. En ojos yo no me la pondría por mi sensibilidad de base, no porque sean malas. De hecho, está, bueno, aquí pone lo de dermatológicamente y oftalmológicamente testado, y pone que es una paleta de sombras de ojos, pero mi piel es demasiado sensible para poner nada de esto y luego desmaquillarlo, que ese es el momento del mal, con el roce de las partículas de shimmer. Pero si quieres algo de ese estilo, busca tanto en Kiko como en Essence como en